Amigos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por sintonizar una vez más el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz es quien tiene el grato placer, el honor de saludarles, de compartir esta nueva entrega con todos ustedes a través de VTV Canal 32, como cada sábado a partir de las 5 de la tarde, trayendo interesantes informaciones, orientaciones médicas a través de este espacio, también de motivación, señores, porque siempre tocamos algunos temas que pueden ayudar a las personas a ver la vida desde un punto de vista diferente, entendiendo que es el mejor regalo. Los médicos le llaman el milagro, los juristas hablan que es lo que tiene que ver con el bien más preciado, la vida, le dicen los juristas. Miren, y a propósito de esto, nosotros hemos estado analizando un tema que tiene que ver mucho con los jóvenes de nuestra sociedad. Y viendo la situación en la que muchos jóvenes caen abatidos tristemente a mano de la Policía Nacional cuando tienen conflictos con la ley, cuando enfrentan a patrullas policiales, como tristemente caen abatidos a mano de las autoridades. Las personas que trabajan con la parte de la conducta analizan desde diversas ópticas las causas, las razones por las que algunos jóvenes no quieren esforzarse, por las que algunos jóvenes deciden tomar el camino contrario al bien. Hay un legislador que tiene una propuesta y él le llama cuasi obligatorio el servicio militar en la República Dominicana. Argumenta muy bien las razones por las que él entiende de que debería existir el servicio no obligatorio. Él dice cuasi obligatorio en la República Dominicana. Y uno de los puntos que él señala son aquellos jóvenes bautizados como los nini, que son una gran cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Sin embargo, quieren vestir bien, comer bien, prender velitas, ir a todas las fiestas y a veces hasta estar bien montados. ¿De qué manera van a conseguir recursos si ni trabajan ni estudian? Bueno, gran cantidad de estos jóvenes son los que esperan que usted y yo sí salgamos de trabajar, de sudar la frente desde tempranas horas del día, y ahí entonces ellos, pues sin amabilidad, le van a quitar lo suyo. Son amantes, algunos de ellos, de lo ajeno. Cuando esas cosas pasan, las autoridades que tienen la responsabilidad de brindarle la seguridad a la ciudadanía van a salir tras estos muchachos, y a veces estos muchachos no van a recibir a las autoridades de la mejor manera, por lo que las autoridades también van a tener que responder ante la agresión o reacción de estos chicos. Cada día, lamentable, señores, la cantidad de jóvenes que cae abatido. El último caso fue de uno que golpeó a un mensajero de manera violenta, le quita el motor a plena hora, a plena luz del día. Pararon el tránsito, o sea, nosotros somos los que tenemos el control. Atento a ello, atento a terror. Y uno diría, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Bueno, a veces necesitan meterle algo a la cabeza, va bien, porque a veces es para sustentar sus adicciones a sustancias ilícitas. Tristemente, ese joven, al menos de 24 horas, termina con un tiro en la cabeza. Un joven que ni siquiera llegaba a los 30 años. Ni siquiera a los 30 años. Ahí es donde salen a veces organizaciones protectoras de los derechos, uno no sabe si humanos o inhumanos, a protestar, a decir que hay que preservar. Claro está, no estamos de acuerdo con la violencia, con el abuso, no estamos de acuerdo con eso. Pero las mujeres, los hombres de trabajo, los jóvenes de estudios, que a veces temen hasta salir a la calle, ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿A quién le vamos a dejar las calles? ¿A los delincuentes? Creo que no.
y las autoridades están haciendo su trabajo frente a ciertas olas delictivas que a veces quieren dejarse sentir en nuestra sociedad. Y ahí es donde mucha gente a veces dice, no, falta de oportunidad. Miren, los últimos años, los últimos tiempos, los gobiernos han estado realizando el mejor esfuerzo para que los jóvenes puedan accesar a diferentes instituciones de estudio. El que no quiere estudiar, el que no quiere trabajar, ¿qué usted espera? Espera que va a hacer. Nos vamos a una pausa, regreso, estaré recibiendo a una de mis invitadas en esta tarde. Pausamos. WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como siempre, con interesantísimos invitados e invitadas. En esta tarde, en esta primera parte, me acompaña la doctora Lisette Sedano, que es médico, cirujano, uróloga, oncóloga. Correcto. ¿Cómo estás, Lisette? Todo bien. Aproximadamente un año sin verte. Aproximadamente. Gracias por la invitación nueva vez. Siempre será grato compartir con usted. Gracias. Dice, tenemos un tema a socializar en esta tarde muy importante que tiene que ver con, de hecho, la salud masculina, ¿cierto? Correcto. Se puede decir. Totalmente. Salud masculina. Y esa parte de la oncología. Abarca también un poco de la oncología. Ok. El cáncer de pene. ¿Qué es? Fíjate. ¿Y qué lo provoca? El cáncer de pene es una enfermedad poco frecuente. Apenas representa entre un 2 y un 5% de los cánceres urogenitales masculinos. Okay. ¿Qué pasa con esto? Que es muy agresivo. No son más que lesiones en el pene, Ajá. que por falta, por así decirlo, de higiene, evolucionan. ¿De higiene, doctora? Correcto, es la principal causa de cáncer de pene hoy día en nuestra sociedad, la falta de higiene. Todo esto viene ligado a lo que es la falta de, a veces, de educación, una cultura socioeconómica baja. Ajá. Tenemos el caso que en el pene está el prepucio, por eso exhortamos tanto a la circuncisión. El saco prepucial alberga bioactivos cuando entra en contacto con bacterias que producen irritación. La irritación lleva a una inflamación frecuente y esta inflamación lleva al daño de la célula y como consecuencia los cánceres. O sea, con una adecuada higiene se disminuye la posibilidad de que un hombre padezca es una cáncer medida de pene. Totalmente preventiva. Pero ¿y la parte que tiene que ver con la promiscuidad? ¿Podría esto ser una de las causas también para este tipo de cáncer? Totalmente relacionado. El número de parejas asociadas está totalmente relacionada con el cáncer de pene. A mayor número de parejas sexuales, mayor probabilidad para tener cáncer de pene. Pero este cáncer entonces no son como algunos otros cánceres que son relacionados a la genética, que si tu papá, si tu mamá tuvo algún tipo de cáncer, puedes desarrollarlo, o no está relacionado también con las conductas tóxicas. Fíjate, todos los cánceres tienen un componente genético, o sea que sí pueden heredarse, aunque es muy, muy raro en el cáncer de pene. También está asociado a ciertas conductas como el tabaquismo, al igual que los demás cánceres. Pero el factor principal es la falta de higiene. Muy bien. Así es. Siempre se habla de que ciertos tipos de cánceres son más tendentes a ciertas razas. En este caso, ¿hay alguna tendencia? La raza no está tan asociada
a lo que es el cáncer de pene, como a diferencia del cáncer de próstata. El de pene está más bien asociado a lo que es el virus del papiloma humano. Okay. Se han hecho estudios donde en pacientes diagnosticados con cáncer de pene han encontrado el ADN en más del 80% de estas muestras. O sea que es un factor totalmente también relacionado. ¿Y cómo entonces es el abordaje, doctora Sedano, cuando se detecta alguna célula maligna? Porque hasta espanta decir cáncer de pene, ¿verdad? El abordaje, doctora, ¿cómo el diagnóstico? Lo primero es identificar la clínica, identificar una lesión en el pene. Una vez vemos eso, es necesario acudir a tu urólogo. Allá tomamos la medida del lugar. El diagnóstico lo da la biopsia. No hay otra manera de diagnosticarlo. Abordar esa lesión es tomar una muestra, se llama biopsia por escisión, donde lo importante siempre es quitar toda la lesión, si es posible, y mandarla a estudiar. Ahí tenemos el diagnóstico. No hay signos, sí hablas de alguna lesión, ¿verdad? Que sería una señal, un signo. Correcto. Pero síntomas, doctora. Más que síntomas, los signos. Son las lesiones que aparecen en el pene. Esas famosas lesiones que no cicatrizan, que no salen, que vamos al médico, que no dan pomada, no dan pastillas y no cicatrizan, ameritan biopsia. Esos, por así decir, los forúnculos que están indurados, que no se mueven, que están muy sólidos, hay que hacerle biopsia. Yo he escuchado que también ciertos lunares que pueden aparecer, pueden ser señales de que haya una situación cancerígena. Correcto. No el hecho de tener un lunar en el pene amerita una biopsia, sino que hay que estudiar bien al paciente, hay que ver sus antecedentes, también familiares, como dijimos, ese componente genético. Y ahí se toma la decisión dentro de la consulta si tomar una biopsia o no de ese lunar. Se habla también, creo que, de la descoloración, que debería llamarle la atención a una persona que, por ejemplo, de repente tiene un color de piel y comienza como a mostrar como cierto. ¿Eso es mito o realidad? No, eso va a depender porque hay hiperpigmentaciones, que son los lunares oscuros, y las hipopigmentaciones. Hay que descartar la presencia de hongo, hay que estudiar bien al paciente para ver si amerita esa biopsia y ver si llegamos al diagnóstico de un cáncer de pene. Lo más común no son los lunares, por así decirlo, en el caso del hombre. En el pene lo más común es que se manifieste como una lesión, ya sea de forma de una verruga, ya sea una úlcera o esas lesiones que no cicatrizan, es lo más típico. ¿Pueden confundir esto entender que sea la causa de alguna infección? Las infecciones a repetición también, por eso siempre exhortamos a la población a que vayan a su urólogo a ver si ameritan lo que es la circuncisión. Cuando tenemos ese paciente que no retrae bien el prepucio, que se le dificulta, que le molestan, que se laceran o se cortan cuando tienen relaciones sexuales, pueden infectarse y llevar a estados de inflamación crónico. Y lo que por ahora es una inflamación, con el tiempo causa daño celular y pudiera convertirse en un cáncer de pene. En sociedades como la nuestra, doctora, usted sabe que la parte masculina no es muy tendente a ir a consulta. Correcto. Usted sabe que la gente suele automedicarse, me pongo una pomada, pero no pasa nada, sigo la semana poniéndome pomada. Esto hace que los pacientes lleguen de manera muy tardía a las consultas. De hecho, casi siempre llegan de manera tardía, porque si nos llegaran a tiempo, sin buscar, por ejemplo, como sienten vergüenza o negación, en el hombre hay mucha negación cuando tiene un problema, sobre todo cuando se trata del pene, tardan y buscan ayuda, pero buscan ayuda del amigo cercano o de un médico cercano que no es urólogo, tratan de buscarle la solución y la enfermedad avanza. Estamos hablando de una enfermedad muy agresiva, que si desde que empezó la diagnosticamos y si no lleva tratamiento, pudiéramos decir que hasta en 2 años pudiera llevar a la muerte. Progresa súper rápido. Es importantísimo el diagnóstico a tiempo. ¿En qué edad es más frecuente este tipo de cáncer, doctora? Es más frecuente a partir de los 50 años y esa incidencia aumenta a medida que avanza la edad, aunque
En el Instituto Oncológico, allá donde laboramos, estamos viendo casos más frecuentes de cáncer en pacientes jóvenes. Últimamente hemos tenido pacientes con 30 años, con 25 años, cosas sumamente extrañas. 30 años, 25 años, que llegan a sí mismo avanzado y ya de una escisión, que sería quitar esa lesión mediante cirugía, hemos tenido que llegar incluso a amputaciones totales del pene. Correcto. Pero sobrevive el paciente quitándole eso, doctora. Bueno, va a depender. Caímos sin querer ya en la parte del tratamiento, doctora. Pero esa parte de amputar. Lamentablemente, ante una enfermedad agresiva hay que tomar medidas agresivas. Si el paciente llegase a tiempo y esa lesión pudiera, dependiendo de la localización, incluso llegar a hacer una glanectomía, que es simplemente amputar el glande. No llegan ni siquiera a ese nivel, llegan a un nivel donde hay que hacer o una amputación parcial o total. Y el paciente incluso tener que orinar sentado, tenemos que llevarnos todo, hay que ser agresivo. Pero eso es cuando la enfermedad está muy avanzada. Cuando la enfermedad ya ha avanzado, porque ella se va extendiendo, ella comienza pequeña en un lugar y ella va avanzando localmente hasta acaparar todo el miembro. Una pregunta, doctora, pero con una simple consulta urológica ¿se puede detectar si el paciente está en el comienzo presentando alguna célula cancerígena en el pene? Claro una que simple sí. Consulta Con urológica. una consulta podemos evaluar, ver si tenemos una lesión sospechosa y si parece sospechosa, amerita una biopsia. La biopsia siempre va a ser el diagnóstico. No podemos decir que tenemos un cáncer de pene sin biopsia. No hay manera. No hay manera. Podemos sospechar. A diferencia del cáncer de testículo, los hombres pueden tocarse. Correcto. Pero en este caso, los hombres lo que deben estar bien pendientes, mirarse, chequearse, ¿verdad? Así es. En ese sentido, los hombres son bendecidos, porque de manera externa pueden ver todo su miembro. Sí. Entonces, al ver todo el pene, ellos pueden identificar lo que sea. Pero Y acudir al médico. Usted habló de higiene, que es una de las principales causas, la falta de higiene, doctor. Entonces hay personas como que no le importa si se lavan o no se lavan eso. Suena feo. ¿Verdad que sí? Así es, pero lamentablemente, por ejemplo, cuando los pacientes son no circuncisos, no tienen la circuncisión hecha, todo ese prepucio arropa lo que es el glande. Y es otra de las principales causas de cáncer de pene. La fimosis se llama. ¿Qué pasa con esto? Que al paciente no retraer, no exponer el glande, no lo higieniza de manera adecuada, parte 1, y parte 2, al no retraerlo, oculta lesiones. Si yo no veo hacia adentro, yo puedo tener una lesión que puede avanzar y ser tarde a la hora ya de requerir un tratamiento. ¿Y cuál sería, usted ha repetido en varias ocasiones la parte de la circuncisión? ¿Cuál sería la edad más adecuada para circuncidarse, doctora? Bueno, ahí hay factores religiosos, socioculturales. Hablar de una edad adecuada, yo creo que no sería lo ideal, sino más bien porque, por ejemplo, sería excelente desde que el niño nace hacerle la circuncisión. Es cuando tiene el efecto más preventivo, por así decirlo. Ya de adulto nos sirve para evitar infecciones, para tener una exposición del glande, para mejorar la higiene y entre otros. Pero básicamente, por poner una edad ideal, desde que el niño nace debería de ser circuncidado. Muy bien. Vamos a un breve corte, doctora. Al regreso estaremos hablando de los tratamientos, pero a la vez dejarle la pregunta sobre la mesa. Al comienzo del cáncer de pene, la esfera sexual del hombre comienza a afectarse también. Pausamos, al regreso usted nos habla un poquito de eso. Ya regresamos. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado.
Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir, conversando en esta primera parte con la doctora Lisette Sedano, que es médico, cirujana, uróloga, oncóloga. Así es. El tema que nos trae ella para la tarde de hoy es acerca del cáncer de pene. Le preguntaba, doctora, al irnos a la pausa, si inmediatamente hay una lesión en el pene, que sea algo cancerígeno, la esfera sexual comienza a afectarse. Completamente, la sexual y la psicológica. De hecho, es la principal causa de retraso en el tratamiento. Hay un estado de negación en la que el hombre entiende o dice que no va a obtener ese tratamiento, porque el tratamiento es quitar la lesión. Dependiendo del tamaño de la lesión, es lo que nos vamos a llevar, por así decirlo, lo que vamos a quitar, lo que vamos a amputar. Entonces el paciente entra en ese estado de negación y todavía lo acepte, es imprescindible una evaluación psicológica del paciente. Pero entonces el tratamiento siempre será esa parte amputada, no hay radio, no hay quimio para eso. Hay tratamientos locales, hay terapias con láseres, pero la más efectiva que tenemos hasta el momento es la escisión de ese tumor, de ese cáncer, con márgenes negativos. Y eso es por la agresividad de la que estamos hablando. Ok. Sí. Que el cáncer rápidamente puede... Rápidamente se disemina, avanza. Y luego de este procedimiento, como usted bien dice, sabemos que muchos hombres pues se negarán a este tratamiento, a este procedimiento. Pero aquellos que lo aceptan, luego de la aceptación, su vida sexual, ¿cómo continúa funcionando? Eso va a depender. Si solamente abarca el glande de la lesión y hacemos glancectomía, pueden tener vida sexual, aunque nos estamos llevando el glande, que bien saben que es importantísimo para lo que es la función sensitiva del hombre. Ajá. Tenemos los cuerpos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos. El hombre puede presentar erección, le queda su uretra, puede orinar todavía por acá y puede tener vida sexual, claro que sí. ¿Va a tener la sensación? No va a ser igual que antes. No, claro, imagínese. Sin eso es, que por cierto, ahorita vamos a hablar un poquito también de sexualidad, claro que en la parte más femenina, pero cambia la vida completamente. Cambia todo, cambia. Después de un tratamiento. Su vida personal, familiar, la de pareja, todo cambia. Y usted decía que un 1% es que presenta esta patología. Representa entre un 2 a un 5% de todos los cánceres del hombre. De un 2 a un 5%. A un 5% de todos los cánceres que afectan al hombre. Aunque en nuestra sociedad es un poco más alta debido a la prevalencia que tenemos del virus del papiloma humano. Ok. Correcto. Doctora, ¿se puede prevenir? 100% se puede prevenir el ¿De qué cáncer de manera? pene mediante la higiene y mediante la colocación de vacunas y chequeos oportunos cuando identificamos lesiones. Muy bien. ¿Alguna recomendación final a nuestros oyentes sobre este tema del cáncer de pene, doctora? Claro que sí. No esperen a tener solamente 40 años, como bien hacemos muchísimas campañas. Eso es dándole otro sentido y otra forma de prevención en la urología. Una vez inicie la vida sexual, hay que acudir a su urólogo. Todo aquello que vean que no sea normal en su cuerpo, hay que ir a su urólogo a evaluarlo. Detectar a tiempo una lesión en el pene salva vidas. Entonces, en esa parte es importante que el hombre cada vez que se bañe se chequee. Correcto. Al igual como tiene que tocarse sus testículos, la autoexploración masculina cuando acaban de bañarse, asimismo hay que retraer el prepucio y higienizarlo, ver que no haya nada, devolverlo a su lugar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Sedano, por esta exposición y también por estas orientaciones que usted ha traído al espacio Algo Más que Vivir. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla? ¿Cómo seguirla en sus redes sociales? Ok, me pueden encontrar en redes sociales como doctora Sedano.
solamente, y a través del 829-286-5753 se pueden comunicar para agendar citas. Estamos en Hospital en Santo Domingo y en el Este los jueves. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Sedano. Usted permanezca en la sintonía con nosotros porque en breve nos llega otra excelente invitada. Pausamos. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con SENASA. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Gracias a la gerencia de este canal que nos da la oportunidad de cada sábado llevar interesantes orientaciones de salud a esta maravillosa población que siempre está en la sintonía con nosotros. Luego de esta interesante conversación con la doctora Sedano sobre salud masculina, específicamente hablando acerca del cáncer de pene, tenemos el grato placer de recibir a la doctora Lady Encarnación Borges, que es ginecóloga obstetra, ginecoestética, terapeuta sexual y de pareja, que trae un tema fabuloso donde existen muchos mitos, tabúes y realidades. Doctora Lady, buenas tardes. Bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Usted pudo escuchar el conversatorio que teníamos con la doctora Lady. Sí. Yo estaba ansioso por preguntarle a usted, que es experta en sexualidad. ¿Es mito o realidad de que el hombre, la mujer, puede disfrutar de su sexualidad hasta el final de sus días de vida? Completamente. ¿De qué manera, por ejemplo, si estuvimos hablando del cáncer de pene, no era la pregunta principal para usted, cuando hay una amputación, doctora? Bueno, ahí como hablaba la doctora, realmente la sexualidad es algo de placer y de disfrute siempre y cuando no haya una disfunción sexual. Entonces, en ese caso, claro, porque ya cuando se presenta una disfunción sexual, hay algo que está interrumpiendo de manera natural aquel placer y aquel disfrute en la relación de pareja. Entonces, un paciente, las enfermedades a veces crónicas, pues suelen afectar la sexualidad en la pareja. Sí. Y primordialmente parejas como la que vamos a hablar en esta noche ya, de una etapa de menopausia y personas que ya van avanzando en la edad en la manera natural. Entonces, un paciente que pues tenga una amputación de pene, como hablaba la doctora anteriormente, se va a ver muy afectado en su sexualidad, porque como ella expresaba, hay una negación realmente por el hombre de que, oye, tengo esta patología, cuando la fuerza viril del hombre está en yo soy macho, yo tengo erección y yo puedo satisfacer a una mujer. Entonces, sin esa parte tú sientes que no puedes satisfacer a esa mujer, pues es un paciente que después de ser intervenido por urología, por haber mejorado o estabilizado su condición de cáncer, debe ser visto por terapia sexual y de pareja para que pueda pues seguir disfrutando de su vida sexual en su pareja y busquen la forma. Excelente. Como bien usted ha dicho, tenemos un tema muy interesante a tratar en esta tarde sobre la menopausia o la vida sexual en la etapa menopáusica. ¿Qué es la menopausia, doctora? Bueno, cuando hablamos de menopausia hay términos que la gente conoce en el algor popular, que es menopausia, climaterio. Doctor, estoy en el climaterio, en la menopausia, en la perimenopausia, tengo unos cambios que me están afectando. Entonces esos términos pues podemos clasificarlo como menopausia, es aquella etapa de la mujer que está caracterizada por un cese de esas menstruaciones que la mujer ha visto durante toda su vida regularmente, desde la menarquia, o sea, desde aquella primera menstruación, aquella niña que se forma 10
10 o 11 años y de repente llega a esta edad donde ya no estoy menstruando. Ok. Y esto va muy de la mano a una disminución en la función ovárica, o sea, de la producción hormonal. Entonces, cuando hablamos de climaterio, es también aquella etapa donde se presentan estos cambios, pero hay un cambio donde ya paso de una vida reproductiva a una posreproductiva, o sea, ya ni siquiera pues pueden haber embarazo y se presentan todos estos cambios también de alteración en la menstruación, que llega antes, que llega después, que puedo durar más días, que puedo durar 2 meses, que viene y que va. Y la perimenopausia, que son esos cambios ya establecidos muy cerca a cuando ya va a estar la menopausia. ¿Qué tiempo dura la perimenopausia para llegar a la menopausia? Bueno, el climaterium se establece que es de 2 a 6 años o 8 años antes de la menopausia y se posterga hasta 6 posterior a la menopausia. Pero bien de anuncio. Exacto, sí, ya hay mujeres que tienen 40 y pico de años y te dicen, pero a mí me están dando unos calores raros, hay que ver. Y pues hay estudios realmente que, aunque no está totalmente demostrable, mientras más temprano llega la menstruación en la mujer, pues más temprano puede quitarse. Hay en relación con la genética, que si tu mamá se formó temprano, tú te vas a formar temprano, o sea, la menarquia, cuando llega esa primera menstruación. Pero ya la menopausia como tal está caracterizada por ese cese de un aproximado, un periodo de 12 meses, 1 año sin menstruación. Ahí hablamos de que estamos frente a una menopausia realmente. Pero a propósito de lo que usted dice, hay personas que tienen como una menopausia prematura, doctora. Menopausia precoz, es Precoz, que llega exacto. antes, porque la edad promedio para que una mujer se encuentre en la menopausia, hablamos mujeres americanas, estadounidenses, los estudios latinoamericanos, 50 años, más o menos 50 años. Bien, entonces, cuando esto se presenta antes de los 40 años, estamos hablando de una menopausia precoz. O sea, es una mujer que debería estar en una etapa fértil y que no está viendo menstruación y tiene menos de 40 años. Estás en una menopausia precoz. Y hay que instaurar el tratamiento para mejorar estos síntomas que se van a presentar en esa mujer. Ok, usted habló acerca de algunos síntomas. Si puede ampliar un poquito, precisamente cuando ya la mujer está entrando en esa etapa de su vida. Se habla bastante de los humores. ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad? Yo tengo una teoría con eso, ¿eh? Claro está, eso es un tema de ustedes las mujeres. ¿Cuál es esa teoría? Nosotros los hombres nos da esto de la andropausia, ¿verdad? Que vendría siendo la menopausia, menopausia masculina. Claro. La mujer la menopausia, usted la menopausia, la andropausia. La teoría que tengo es que los humores van a ser conforme a su personalidad. Lo que se va a potencializar es su personalidad en esa etapa. Eso es igual que la menarquia, como bien usted dice. Hay mujeres que le da para que la abracen, la ñoñen, la acaricien. La menstruación. Sí, la menstruación, sí. Pero hay otras que le da con pelear. Entonces, usted ahí entra en algunos comentarios, son mitos que dicen, no, ella peleaba toda la vida, ella ahora pelea más. Es un mito, ella ahora pelea más. No, realmente hay un cambio establecido en la mujer que está caracterizado por una alteración hormonal, un desbalance hormonal total, que en algunas puede ser más leve que en otras. Hay síntomas que son de instauración temprana, otros medianos y otros tardíos, pero sí realmente es una etapa que está caracterizada por muchos síntomas, que algunas los experimentan de una forma más leve y otras realmente pues son más agudos y más severos y ameritan hasta tratamiento. Dentro de estos síntomas que podemos decir que son de instauración temprana, está eso de lo que usted hablaba, esos calores, esos sofoque, que son los síntomas vasomotores. Tenemos alteración en la sexualidad, tenemos afectación cardiovascular y ese primer síntoma que casi siempre lleva a la mujer es alteración en su periodo menstrual. Doctora, yo tengo 2 meses que no veo la menstruación. Doctora, pero la menstruación me llegó y me duró 1 mes entero. Ya usted se imagina cómo está ese hombre. No podemos tener relaciones sexuales porque tengo 1 mes con la menstruación, doctora. Entonces son estos cambios que están avisando, que están diciendo, estoy entrando en otra etapa de la vida. ¿Por qué? Porque ya esa función hormonal por el ovario está cediendo, está envejeciendo, se está volviendo atrófico el ovario y los folículos ya son menos. Cuando la mujer nace en la etapa intrauterina, nosotros aproximadamente tenemos un promedio de 6 a 7 millones de folículos. Ya
En el nacimiento, pues se habla de 1 a 2 millones. Cuando te llega la menstruación, la primera menstruación, la menarca es 300,000 a 400,000. Imagínate que ya en la menopausia son solamente 1,000 folículos. Eso significa que ya ese ovario no está produciendo casi nada de hormonas. Y esa hormona tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y con nuestra salud también. Con nuestra salud cardiovascular, con el sobrepeso, con el deseo sexual, con la libido. Esas hormonas intervienen en todo eso, en la función de nuestra masa ósea también, que se desarrollan aquellas enfermedades también en la mujer posmenopáusica y menopáusica como osteoporosis y demás. Muy bien, pero ¿se puede tener una buena vida sexual en una etapa menopáusica, doctora? Pero eso usted me lo va a responder luego de nuestra pausa. Claro. Pausamos. A regreso continuamos con esta interesante conversación.